Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal de nuevo, Fósiles y más. En esta ocasión os presento un vídeo sobre las extinciones. Pues es un vídeo que yo he querido realizar hace tiempo ya porque creo que es un vídeo que tiene que estar en un canal de paleontología y de fósiles. Es obligado a hablar de todo este tema. Y también para realzar un poco la importancia de los fósiles, del estudio de los fósiles que nos pueden, bueno, pues nos hacen descubrir lo que pasó en el planeta durante hace millones de años. Es una prueba evidente de lo que ha ido sucediendo y nos da pistas y pruebas fehacientes de esas extinciones durante las edades geológicas que todos conocemos. Bueno, pues simplemente es un vídeo sobre hablando de las extinciones y las curiosidades de cada una de ellas, las particularidades y algunas cositas más. Así que sin más os dejo con el vídeo y espero que os guste. Extinciones. Gracias al registro fósil se ha podido datar la extinción de muchas especies a lo largo de la historia de la Tierra. Muchas de las extinciones han sido extinciones de fondo, que son continuas durante la evolución, y otras más catastróficas han sido denominadas extinciones masivas. Con lo cual tenemos ya dos tipos de extinciones, las de fondo y las masivas. Extinciones de fondo. ¿Qué quiere decir? La extinción de fondo es la desaparición de unas pocas especies de modo más o menos continuo a lo largo del tiempo geológico, dando lugar a la renovación de las especies que viven en la Tierra. Veremos algunos ejemplos después durante el vídeo, ¿de acuerdo? Las extinciones masivas. ¿Qué son? ¿Qué características tienen? ¿Por qué se denominan masivas? Tienen que cumplir tres requisitos. El primero es la diversidad. Tiene que haber una pérdida como mínimo del 75% de especies que existen al comienzo de la crisis. O sea, durante el periodo de cuando empieza eh, la extinción, porque la extinción no son cosas de un día para otro, duran miles y miles de cientos y miles de años. Entonces, desde que empieza a haber los primeros síntomas de extinción hasta que termina, tiene que haber un 75% de pérdida de especies. Segunda condición, el tiempo. El tiempo del evento tiene que ser de corta duración geológica, menos de 1 millón de años, lo que he dicho. Pues en 1 millón de años normalmente da desde el comienzo de la extinción hasta que se termina y ahí se cataloga como final de la extinción. Y el tercer punto, geografía y ecología. Ha de afectar a casi todos los ecosistemas a nivel global. O sea, que no vale como que pase en un cierto continente o en cierta zona. Tiene que ser a nivel global el 75% de las especies y en una duración de menos de 1 millón de años. Esos son los tres requisitos para que una extinción se denomine masiva. Bueno, pues existen 5 momentos durante el Paleozoico que cumplen los requisitos de extinción masiva. Y estos momentos son estos que vamos a mirar aquí en esta barra geológica. El primero es en el Ordovícico, de 443 millones de años. El segundo momento en el Devónico, 359 millones de años. En el Pérmico, 252 millones de años. Triásico, 200 millones de años. Y Cretácico, 66 millones de años. Cada uno de estos momentos ha sido único en causas, consecuencias, alcance y ritmo. Con lo cual son 5 extinciones masivas que tenemos a lo largo de la historia de nuestro planeta. Y cada una de ellas con unas condiciones diferentes y unas consecuencias diferentes, que ahora vamos un poco a ver cada una de ellas qué pasó y cómo pasó. Bien, ¿cómo se delimitan las extinciones masivas? Aquí entra en juego lo que es el estudio de los fósiles. Los paleontólogos analizan todos los fósiles y analizan cuántas familias o cuántos ejemplares, cuántos géneros dejaron de existir en un periodo a otro. Y ahí se puede ver una debacle de familias, en este caso, importante. Entonces, pues bueno, delimitan que ahí hubo una gran extinción o una extinción masiva. La primera que nos encontramos aquí, lo podéis ver en el circulito, es la del periodo ordovícico. Veis que hay una bajada muy grande de número de familias, que es la
la barra que tenéis a la izquierda. Yo os lo he puesto aquí a la derecha. Hay una pérdida de 100 familias, cada familia con sus géneros y sus especies. 100 familias diferentes de animales, o sea, son bastantes animales. Y un 85% de pérdida de las especies. Bueno, mientras vamos avanzando en el gráfico, vemos otro momento puntual, como es el devónico. También hay una pérdida de unas 100 familias y un 77% de pérdida de especies, de extinción. Y aquí vemos otro evento que sería el pérmico. Como veis, aquí hay una bajada bastante importante comparada con las otras dos extinciones masivas, y aquí hay una pérdida de 250 familias de animales y un 90% de pérdida de especies. O sea que esta extinción, como veis, es bastante brusca y bastante grave. Seguimos un poquito más en el tiempo y llegamos al Triásico, donde hay una extinción masiva más pequeña en familias, si veis, unas 50 familias, pero como no había recuperado todavía lo que es la regeneración de especies o la evolución de especies, pues aquí había menos especies en global, con lo cual con un 50 familias ya llegábamos al 75% de especies extinguidas. ¿De acuerdo? Que es uno de los requisitos para que sea una extinción masiva. Y ya por último nos encontramos la extinción del Cretácico. Aquí pues se pierden unas 60 familias y también un 75% de las especies. Pues bueno, este gráfico es bastante fácil de ver. Los picos de familias que se pierden en el estudio de los fósiles, y vemos ahí todas esas extinciones masivas y vemos las que fueron más graves y las que no. En un simple vistazo ya observamos que la del Pérmico pues se lleva un poco ese trofeo de gran extinción masiva, que luego veremos con más detenimiento. Vamos a empezar por la primera, con la extinción del ordovícico. Causa probable. Causa probable según los análisis que se han hecho y las teorías que hay. Glaciaciones en el hemisferio sur. La causa más aceptada por este evento sería la glaciación global, provocada por el acercamiento de Gondwana, que sería el megacontinente este que teníamos en esa época, al polo sur, y la consecuente reducción y enfriamiento de la plataforma continental marina, donde la vida se desarrollaba en su mayoría. Bueno, pues parece sencillo. Gondwana se acerca al polo sur, hay un cambio climático evidente en todo el planeta que afecta a todo ese continente, a los océanos, y bueno, pues hay una catástrofe bastante grande a nivel de mortandad de especies. ¿Qué especies se nos van? ¿O qué familias? Algunas familias, no todas. Principales familias afectadas por los trilobites. Los trilobites son unas cuantas familias, bastantes familias que se pierden en el ordovícico. Esto se pierde. Braquiópodos también hay unas familias que se pierden en el ordovícico. Graptolitos, estas formas así que se encuentran en pizarras, formas raras. Aquí os he puesto un esquema de lo que sería un graptolito y los tipos de graptolitos, pues también todas estas formas peculiares se pierden en el ordovícico. Nautiloideos, los nautiloideos primitivos, estos nautiloideos así alargados y demás, muchas familias de nautiloideos también desaparecen en el ordovícico. Y crinoideos, también tenemos los crinoideos, unas familias que también se pierden en esa extinción ordovícica. Bien, pues ahora hemos pasado a la siguiente. La siguiente extinción sería la del devónico. La causa más probable sería las situaciones repentinas de transgresión anóxica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay un agotamiento del oxígeno en grandes áreas y tiene como resultado una concentraciones de ácido sulfídrico muy elevadas que perjudican seriamente la atmósfera. También se especula con la teoría de unos impactos de los meteoritos y demás. Pero bueno, lo que más fuerza tiene es esta contaminación del oxígeno y las concentraciones del ácido sulfídrico. Aquí os he puesto una imagen actual de cómo sería pues imaginaos esta imagen en océanos y mares. También una cosa bastante catastrófica. Y las principales familias afectadas en el devónico, pues fijaros, más familias de trilobites, las que quedaron del ordovícico. Pues aquí hay algunas más que acaban desapareciendo, o más familias de braquiópodos que sobrevivieron,
Nautiloideos, amonoideos, que ya habían empezado a aparecer, pues también hay una extinción. Estromatopóridos, corales tabulados, crinoideos y peces placodérmicos. Son estos peces que hay aquí, como que veis en la foto, bastante primitivos, también desaparecieron en esta extinción del Devónico. Durante el Devónico quiero hacer un matiz de un dato bastante importante, creo yo. Las extinciones se van gestando durante miles de años. El agotamiento del oxígeno del agua es progresivo hasta llegar al final del Devónico, donde la mayoría de especies acuáticas no resisten este cambio. Hemos dicho que las extinciones no es de un día para otro, sino hay una consecuencia de algún evento en el planeta y esa consecuencia se va gestando poquito a poco. Entonces, cabe la posibilidad de que algunos animales se fueran adaptando a este cambio y se aventuraran a salir del agua evolucionando poco a poco. Claro, los animales eran marinos y en esta época o en este periodo eh, se empezó a ver una contaminación bastante alta y podría ser o podría haber sido una consecuencia de una extinción masiva el que estemos los humanos en la Tierra. Podría ser esa la consecuencia a esos graves sucesos de contaminación que los animales empezaran o dieran el paso de salir del agua, con lo cual se estaría mejor fuera que dentro y evolucionaran y se adaptaran al medio terrestre. Bueno, yo ahí lo dejo, puede ser una consecuencia de esa extinción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada extinción ha llevado a cabo unas mejoras, unas evoluciones, unas nuevas especies después. Son catastróficas, pero ha dado pie a sangre nueva, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Siempre que hay una extinción, después salen especies nuevas, hay otro tipo de fauna, otro tipo de flora, y bueno, pues es la parte a lo mejor, entre comillas, positiva de la evolución de las especies y de los animales. Bien, llegamos después del Devónico a la extinción del Pérmico, también conocida como la Gran Mortandad. ¿Por qué? Pues ahora veremos por qué. ¿Cuál es la posible causa? El vulcanismo en la zona actual de Siberia. Aumentos de los niveles de CO2 potenciados por el contacto del magma con los depósitos de petróleo. Es una teoría bastante reciente y que puede tener mucho sentido. El Pérmico le precede el Carbonífero, que es la gran época de las plantas y los grandes árboles, grandes arbustos y demás. El sedimento carbonífero, como todos sabéis, se utiliza actualmente como combustible fósil, el petróleo, todas estas y derivados, ¿verdad? Pues bueno, esas capas de petróleo o de sedimento carbonífero que quedaron enterradas por debajo del Pérmico, junto con el magma que subía del núcleo de la Tierra y provocando erupciones, se mezclaba con ese petróleo, generando una mezcla de gases tóxicos que podrían haber sido letales para esta gran extinción en el planeta. Esa mezcla de los gases de por sí, de los volcanes que generan, mezclada con petróleo, pues hacemos ahí una mezcla y eso fue una mezcla, bueno, una mezcla fatal para el ecosistema que había en el Pérmico, a finales del Pérmico. Esta es una de las teorías. Bueno, el vulcanismo se entendía ya que sí y ahora más a más también se le ha añadido el tema de la mezcla con el petróleo de los sedimentos anteriores, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pues ya veis qué familias se afectaban a la extinción del Pérmico. Pues fijaros, lo que quedaba de trilobites, que en el Pérmico ya eran menos especies, lo vimos en el directo, perdón, en el vídeo de los trilobites. Braquiópodos, los braquiópodos, hay un cambio de braquiópodos ya del Pérmico hacia adelante, después salen otras especies nuevas y demás, pero lo que conocíamos como braquiópodos del Pérmico hacia atrás, pues no se conoce. Los rostroconchidos, que son unos bivalvos muy característicos, aquí os he puesto una foto, tienen una prolongación lateral y demás. Bueno, amonoideos, equinoideos, los corales rugosos, crinoideos, amniotes terrestres, como los vertebrados tetrápodos, este tipo de vertebrados también desaparecieron. Los briozoos fenestrados, son estos briozoos así, tipo de hojas y demás, tipo apariencia de hojas. Y los blastoideos, como veis aquí también una foto de un blastoideo. Fijaros qué repertorio de familias. He dicho un 90% desapareció
en el Pérmico. Así que fue la más terrible extinción que se conoce. Bien, aquí llegamos al Triásico, otra extinción, un poco más, de la más, creo que es la más pequeña que ha habido por número de especies, pero como había menos especies, pues ya hemos dicho que llegaba al 75%. Causa probable, erupciones volcánicas en la provincia magmática central atlántica. Estas erupciones provocadas por la división del gran continente Pangea. Si os fijáis, aquí os he puesto dos fotos de Pangea antes y lo que serían los continentes que se empiezan a separar por Gondwana y la Eurasia en el Triásico. Todo este movimiento sucedió durante el Triásico, esta separación de los continentes que provocó este movimiento tectónico tan brutal y hubo pues mucha actividad volcánica que también provocó esta extinción del Triásico. Principales familias afectadas en el Triásico, pues también hay unas cuantas. Braquiópodos, amonoideos, los ceratites, por ejemplo, que son unos amonoideos que después del Triásico desaparecen, son característicos solo del Triásico. Gasterópodos, bivalvos, esponjas, corales escleractínidos, conodontes, que son este tipo de anguilas o algo parecido para que lo entendáis, peces de agua dulce, peces, reptiles marinos y terrestres, bueno, muchas familias diferentes que se van yendo también en el Triásico, ¿de acuerdo? Y llegamos a la extinción del Cretácico. Yo creo que es la más conocida por el tema de los dinosaurios, la que más bombo tiene y la que más, bueno, pues creo que es la más recordada, bueno, recordada no, más famosa, ¿de acuerdo? Causa probable el impacto del meteorito próximo a la zona del Golfo de México y principales familias afectadas, pues también bastante variedad. Foraminíferos, esponjas, amonoideos, los amonites desaparecen, equinoideos, belemnites también desaparecen, esponjas, bivalvos, briozoos, corales, braquiópodos, reptiles marinos, reptiles terrestres, mamíferos marsupiales, bueno, ya veis que un montón de familias con sus géneros, sus especies y demás, un impacto también bastante brutal. Ahora vamos a ver un poco, creo que es la que más estudiada está a nivel de causas y por eso os voy a explicar un poco todas las causas y el por qué se dan de esta extinción a finales del Cretácico. Bueno, tenemos la evidencia del cráter de Chicxulub, que fue descubierto por Antonio Camargo, Zanoguera y Glenn Penflake, y colaboradores geofísicos, que trabajaban en Yucatán para la empresa paraestatal de petróleos mexicanos en busca de yacimientos de petróleo a finales de la década de los 70. Esta gente descubrió este gran cráter y empezaron a divagar con el tema del meteorito. A su vez, Walter Álvarez y Robert de Palma, Walter Álvarez es el de la foto de la derecha, el de la izquierda es su padre, descubrieron una capa de arcilla rica en iridio, un metal raro en la Tierra, pero muy común en asteroides y cometas. Esta capa se conoce como límite KT o KPG, que marca el final del Cretácico y comienzo del Terciario, o Paleógeno, y se relaciona directamente con el impacto del meteorito que golpeó nuestro planeta en lo que hoy es la península del Yucatán. Bueno, pues esta capa es una capa pues que delimita esos dos límites, bueno, y contiene iridio. Entonces, pues claro, pues de allí sacaron la conclusión de que este iridio solo podía bueno, venir de algún meteorito o de algo fuera de la Tierra. Entonces, otra parte del cráter, pues aquí tenemos otra evidencia más de esa capa de iridio que quedó en el estrato o en el suelo después del impacto del gran meteorito. ¿Qué más? Bueno, aquí os voy a poner, mirad, diferentes capas del límite KT que tenemos en España. Son pruebas de que el iridio está presente. Aquí tenemos una capa en Alicante, veis una raya más oscura en medio, una de las más, creo que la más famosa, la de Zumaya, del País Vasco, esta raya ahí he marcado en rojo, donde estaría la capa de límite KT de iridio. Y aquí tenemos otra más oscura que se ve en medio de Caravaca de la Cruz, llamada la capa negra, en Murcia, que también, bueno, se puede encontrar en algunos sitios de Caravaca de la Cruz. Y bueno, pues aquí tenemos tres pruebas, hay algunas más, bueno, he puesto tres para destacarlas un poco
y que veáis cómo se ve esa capa de iridio que nos da a entender el tema del meteorito. Más pruebas, pues más pruebas que tenemos en este caso las tenemos en Bremen, en Alemania, en el instituto allí, un instituto paleontológico, donde se extrajeron unos núcleos de roca del anillo del cráter del meteorito, digamos. Los núcleos de roca extraídos de las profundidades del anillo del cráter de Chicxulub desvelan más evidencias. 800 metros analizados, 3 metros de piedra caliza, 3 primeros metros, habitual del lecho marino, y después unos 600 metros de compuestos de granito, arena y roca derritida. Pues mira, aquí os he hecho un poco una composición de cómo serían estos estratos, hasta 800 metros, digamos, y la peculiaridad que los 3 primeros metros son piedra caliza normal, de sedimento de la época, y los siguientes 600 metros es una mezcla de granito, arena, compuestos de roca, y sobre todo que el granito que entendemos que es súper duro, que se emplea hoy en día en construcción en muchos sitios, está como desmembrado, se resquebraja mucho. Eso da a entender que fue bueno, pues como si se hubiera machacado y estuviera sometido a unas altas presiones espectaculares. Por eso, pues creen que el cráter que hizo el meteorito, todo lo que se llevó para adelante para tantos metros de profundidad, lo destrozó todo y lo hizo añicos como un puré de piedras y está todo muy desmembrado. Aquí vemos un ejemplo, un fragmento de un cilindro del núcleo de roca de Chicxulub. Veis el fragmento, cómo cambia de una cosa, de un sedimento a otro, y ahí vemos el granito este que si se coge con la mano se puede hasta deshacer, cuando el granito en sí es muy, muy duro. Y allí en Bremen tienen los 800 metros los tienen en el suelo, en una tira de unos 10 centímetros, y allí podéis ver, se puede ver pues todos los estratos, las capas que hay desde arriba del cráter hasta los 800 metros de profundidad. Otra prueba más de la extinción del Cretácico. Bien. Bueno, ya hemos visto las 5 extinciones masivas. Luego ya, más cercano a nosotros, tenemos la extinción del Holoceno, hace unos 10.000 años, que también, bueno, pues tiene sus cosillas. Esta fue causa de un gran cambio climático y es conocida como la sexta extinción masiva o la extinción del Antropoceno, aunque no cumple los parámetros de las extinciones masivas. Se extingue la megafauna y otros animales. Al no cumplir los parámetros del 75% que fuera global y el otro parámetro más, pues no se puede catalogar como extinción masiva. Muchas de la megafauna que desapareció, pues bueno, la conocemos bastante. Los mamuts lanudos, el oso cavernario, el rinoceronte lanudo, el dodo, un animal también que desapareció, y los dientes de sable, por ejemplo, entre algunos, ¿no? Bueno, pues esa es una extinción que tenemos muy, muy reciente y, bueno. Bien, ahora voy a poner un par de ejemplos, como he dicho antes, de extinciones de fondo, que vienen a ser géneros o especies que desaparecen, se extinguen, y a lo mejor no están ligadas con otras en masa o muchas más, pero bueno, vamos a poner una especie. Mira, aquí os voy a poner el ejemplo de Smilodon fatalis. Se encontraban 2 especies, se extinguió en el Pleistoceno y las causas de la extinción, pues bueno, pues aquí entramos ya un poco en juego los humanos. Aquí se dice que podría ser por la caza por parte de los humanos que se extinguiera. Que hasta ese momento los humanos no habíamos tenido un papel en ninguna extinción, pero ya aquí salimos a la palestra y empezamos a subsistir. Y de esa manera, pues podríamos crear unas extinciones que seguirán a lo largo de nuestra historia. Cambio climático y agentes infecciosos. Bueno, hubiera algún tema de infección, alguna pandemia en los animales comparada a la que tenemos ahora o alguna cosa así. Bueno, este es un ejemplo, el dientes de sable, que pone el Pleistoceno. Pero también hubo otra, también muy famosa, que también se habla mucho y hay mucho debate sobre la extinción del megalodón, el Megaselachus megalodon. Bien, pues
El megalodón se extinguió en el Plioceno, también fue una extinción de fondo. Y bueno, las causas pues es un cambio radical de clima a más frío. Las grandes ballenas son más escasas porque se retiran del sitio donde vivía Megalodón o del ecosistema donde vivía el Megalodón. Y después también salen otros competidores a nivel de depredadores como tiburones blancos, orcas, etc. Y se dice que lo más probable los megalodones, al tener que ingerir una cantidad de comida tan grande al día, pues se quedaron sin su sustento y pues llegaron a desaparecer. Bueno, otro ejemplo de extinción de fondo. Bien, pues hemos visto todas las extinciones masivas, las 5 extinciones masivas que ha habido. Luego la del Holoceno, que por si quedaba alguna duda, vemos que no es una extinción masiva. Y 2 apuntes de extinciones de fondo. Ahora os voy a hablar un poco de la situación actual, para compararlo un poco cómo estamos hoy en día respecto a todas estas extinciones. Bien, pues voy a hablar de la International Union for Conservation Nature. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es la organización ambiental global más grande y antigua del mundo. Fundada en 1948, hoy esta organización es la red de conservación mundial profesional más grande. La UIT tiene más de 1.200 organizaciones miembros, incluidas más de 200 organizaciones gubernamentales y más de 900 organizaciones no gubernamentales. La sede de la Unión se encuentra en Gland, cerca de Ginebra, en Suiza. ¿Por qué os explico yo el tema de esta International Union for Conservation Nature? Pues bien, ahora lo vais a ver. Esta institución creó unas categorías de peligro para las especies actuales. Con unos símbolos, como veis aquí, de colores, pues sabemos en qué situación está cada especie actualmente en peligro. Tenemos dos tipos de estado al principio, como veis, Least Concert, quiere decir sin riesgo, Near Threatened, próximamente amenazada, y después entramos en una zona de amenaza, que venía a ser vulnerable, en peligro o en peligro crítico. A partir de esas 3 categorías ya tenemos 2 ya más, más catastróficas. Extinta en estado salvaje, que solo vive en cautividad, o extinta, pues extinguida. Bien, se creó toda esta simbología de categorías para poder ver el estado actual de todas las especies y catalogarlas, a modo de poder actuar para que no se acaben extinguiendo algunas de las especies. Ahora vamos a ver datos que se salen después de un análisis con estas categorías para que veáis los ejemplos. Fijaros, vamos a hablar solo de las amenazadas, que serían las que están en el rango vulnerable, en peligro o en peligro crítico. En 2010 teníamos 8.961 vulnerables, 5.071 en peligro y 3.427 especies en peligro crítico. Un total de amenazadas, en general, de 17.459. En 2015, un total de amenazadas de 21.268 y en 2019, 26.918 especies amenazadas. Están dentro del rango de amenazadas con alguno de estos etiquetas, o vulnerables, o en peligro crítico. Bueno, son bastantes especies, Actualmente, más de 37.400 especies están amenazadas de extinción, hoy en día, Esto corresponde al 28% de las especies que han sido evaluadas. Aquí tenemos un cuadro de tipo de especies, pues 41% de anfibios, 26 de mamíferos, 34 de coníferas, 14 de aves, 36 de tiburones y rayas, 33 arrecifes de coral, por eso están tan protegidos, sonarán cosas de estas por las protecciones que tiene, y un 28% de crustáceos. Bueno, tenemos un 28% de especies que están amenazadas, no están extinguidas, pero podrían estarlo en un cierto tiempo. Bien, ¿qué conclusiones sacamos? Sacamos las siguientes conclusiones. Estamos en un momento equiparable a las grandes extinciones masivas del pasado, aunque no llegamos al 75%. Tiro para atrás, 28%. Bueno, lo pongo aquí bien.
aunque no llegamos al 75% de las especies amenazadas, es un 28%. Pero la velocidad de la pérdida de especies es entre 100 y 10.000 veces más rápida que la de mayor extinción jamás vista en la Tierra. O sea, que no estamos llegando a unos parámetros a ni tantos por ciento como una extinción masiva, pero llevamos un ritmo muy, muy, muy elevado en comparación con otras extinciones. La pérdida de especies es un síntoma de un cambio de estado planetario, que será irreversible y que amenaza a la misma especie humana. Nuestra especie tiene mucho que ver en el aumento de especies que se suman cada año a la lista de especies amenazadas de extinción. Bueno, pues creo que es claro lo que quiero decir, ¿no? Pues que al final muchas de las especies que están en estado de peligro pues podrían ser consecuencia de la especie humana, ¿no? Ya sea por la caza, lo que sea, bueno, todo lo que se está haciendo a nivel ecosistemas, a nivel de contaminación, en ríos, en mares, bueno, pues todo eso tiene una consecuencia que antiguamente no estaba. Es una consecuencia nueva, ya no es una consecuencia meteorológica, ni de tectónica de placas, ni de meteoritos, ni de contaminación de los océanos a nivel natural, sino que es una cosa que es más producida por nosotros. Bueno, pues ahí es un poco donde entramos y tenemos que tener un poco de conciencia a estos niveles, ¿no? Bueno, y como para terminar, quiero deciros que actualmente existen 7.730 millones aproximadamente de personas en el planeta y que estas solo representan un 0,01% de los seres vivos. ¿Qué quiero decir? Que bueno, como especie estamos lejos de estar en un baremo de peligrosidad como para extinguirnos, pero que si no lo remediamos, poco a poco esto va a ir cambiando este 0,01, o sea, el tanto por ciento de peligrosidad de extinción será un poco más elevado, ya que llevamos un ritmo muy rápido conforme a otras extinciones. Por esto tampoco quiero decir que nos vamos a garete, pero en poco tiempo, pero sí que, bueno, pues tenemos muchas herramientas para que esto no sea tan prematuro o que no vaya a más. Ya, pues ahí la conciencia de cada uno y cómo queramos gestionarlo. Bueno, pues acabado el vídeo os dejo aquí con uno de los protagonistas más común de las extinciones, los dinosaurios, que realmente son la estrella cuando hablas de extinciones, pero como habéis visto, los dinosaurios son una pequeña muestra de todo lo que ha ido pasando en millones y millones de años en nuestro planeta. Así que bueno, tampoco quiero dar mal augurio con el final del vídeo, pero sí como tomar un poco de conciencia para preservar en todo lo posible el planeta y las especies y demás. Bueno, pues espero que os haya gustado y que hayáis, bueno, conocido cosas que no sabíais, y seguiremos realizando vídeos en el canal. Así que vaya muy bien y hasta la próxima.